Buenos días, les doy la bienvenida a este webinar de la Academia Pirani. Mi nombre es Juan Diego Vivas y los acompañaré en este espacio de conocimiento en el que junto a invitados expertos les presentaremos diferentes temas de interés sobre el mundo de la gestión de riesgos. Para mí es un placer poder estar hoy aquí con ustedes. En esta ocasión, el tema que nos convoca es Ethical Hacking dentro de auditoría interna, un tema de mucha importancia para todo tipo de organizaciones. Y para abordarlo voy a darle la bienvenida a Enrique Vázquez, director de auditoría, consultor y conferencista. Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte hoy aquí en este webinar para compartir con la comunidad todos tus conocimientos. Muchas gracias, estimado Juan Diego. Te agradezco mucho la invitación. Muy bien, saludos desde México. Prácticamente estamos a una hora de diferencia con ustedes, pero muy contento y ahora sí que con la emoción de poder compartir un poco de conocimiento. Muchas gracias, Enrique. En este punto aprovecho para saludar a toda la comunidad. Tú estás desde México, por aquí ya nos saludan desde El Salvador. Yo me encuentro en Bogotá, Colombia. Y de paso, cuéntenos, ¿desde qué lugar de Latinoamérica o del mundo se conectan y nos ven? Y recuerden que durante este webinar pueden dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas que Enrique estará respondiendo al final de su exposición. También tendremos un espacio práctico para que conozcan mejor nuestro software y agenden una reunión con uno de nuestros asesores totalmente gratis. Pero antes de comenzar, voy a hacer un par de invitaciones para que lo tengan en cuenta. Aquí ya nos están saludando desde México, desde Ecuador, también hay gente desde Colombia. Bienvenidos todos. Primero les queremos contar que hoy estamos de lanzamiento. Ya tenemos nuestro estudio de gestión de riesgos de Latinoamérica 2025. Este es el estudio más completo sobre el panorama de riesgos en la región. Lo pueden descargar completamente gratis en nuestra página o en el link que les estaré enviando al chat en unos momentos. También los invitamos a ser parte de nuestro canal de WhatsApp, en donde pueden estar enterados de todas nuestras novedades y contenidos sobre gestión de riesgos que hacemos pensando especialmente en ustedes. Se pueden unir escaneando este código que ven en sus pantallas o les voy a enviar también el link en el chat. Recuerden que por ese chat podemos interactuar, por allí les estaré compartiendo links, contenidos que pueden ser de su interés. Sin embargo, no olviden que todas las preguntas que tengan las deben hacer en el módulo de preguntas y respuestas porque para nosotros será más fácil mapearlas y poderlas responder. Para tener más información sobre nuestros sistemas de gestión de riesgos, así como todos nuestros planes que se ajustan a sus necesidades, pueden agendar una corta reunión con nuestros expertos en las que pueden resolver sus inquietudes. El link se los estaré dejando en el chat. También los invitamos a nuestro próximo webinar gratuito sobre prevención de lavado de activos. Será el martes 14 de enero a las 10 de la mañana, hora colombiana. En unos momentos también les estaré compartiendo todos estos links de lo que he mencionado. Y por último, les recuerdo que al finalizar la sesión encontrarán una encuesta. Les pedimos el favor de contestarla. Nos sirve para mejorar todos los contenidos que preparamos para todos ustedes. Y ahora, a lo que vinimos. Recuerden dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas y démosle paso a Enrique. Listo, pues muchas gracias por la introducción. Quiero platicar un poco la trayectoria de su servidor. Tengo ya más de 20 años en la industria de auditoría interna, por llamarlo así, en muchos giros. He estado en la parte, empecé en la parte de consumo, en la parte de retail, estuve también en la parte prendaria, comercial, también atravesé por el tema de distribución. Actualmente estoy liderando el equipo de auditoría interna de Farmapiel, una industria farmacéutica bastante regulada acá en México y con operaciones también en Estados Unidos, donde encontramos regulaciones muy estrictas con FDA para la comercialización de medicamentos o algunos dermocosméticos, que es lo que actualmente fabricamos en Farmapiel. Y a raíz de todo este tiempo, bueno, pues siempre he escuchado el término de hackeo ético como parte de la función de auditoría interna, pero realmente, y empiezo con esa pregunta, realmente hoy los líderes de auditoría, los directores de auditoría interna, los subdirectores de auditoría interna,
están considerando dentro de su plan anual llevar a cabo pruebas de hackeo ético, o si las estamos llevando y no sabemos lo que estamos realizando, a veces se puede materializar un riesgo muy grande dentro de la operación, ¿no? Entonces, este webinar es mucho, hablaremos de algunos temas prácticos también, pero también mucho de conocimiento sobre realmente qué es lo que se espera de nuestra labor como auditoría interna. Yo recuerdo la definición de auditoría interna que nos da el Instituto Internacional de Auditoría Interna, donde nos dice que estamos y somos facultados para mejorar las operaciones de las entidades. Y cuando a veces es publicado en medios de difusión el ataque cibernético, pues a veces nos damos cuenta que el área de auditoría se queda de lado, no está siendo partícipe, no está siendo previsor para poder identificar algún tipo de vulnerabilidad que pudiera ser explotada, ¿no? Y a veces dejamos que un tercero venga, lo haga, que es lo que la gran mayoría de las empresas públicas o no públicas lo hacen, es contratar una firma, llega la firma, hace un levantamiento inicial y con base en lo que ellos determinan, pues hacen pentest interno, externo, perimetral y nos dan un informe de 6, 7 hojas de manera muy ejecutiva y nos dicen cuáles fueron las vulnerabilidades que encontraron y con base en un riesgo, obviamente con base en la probabilidad de ocurrencia, el impacto financiero e inclusive el impacto que pudiera tener la explotación de una vulnerabilidad. Pero hasta ahí, algo que yo he visto es que no hay un acompañamiento por parte de estas firmas. Si te dicen encontramos una vulnerabilidad en cuestiones de contraseñas, no sugieren algún tipo de herramienta, no sugieren algún tipo de camino a seguir para fortalecer el tema del control cibernético, del control de seguridad y te dejan el paquete, ¿no? Es como cuando vas al médico y pues simplemente te hacen unos análisis de sangre y te dicen estás arriba de ciertos parámetros en colesterol, arriba de ciertos parámetros en, en triglicéridos, por poner un ejemplo, pero no te dicen, o sea, o no hay un acompañamiento, sino que simplemente nada más te dicen los puntos vulnerables. A raíz de eso, a raíz de esas áreas de oportunidad en los reportes de las auditorías externas, es como nace el hackeo ético, porque nos empezamos a dar cuenta que algunas empresas prefieren desarrollar a la persona o el personal enfocado en poder hacer ataques cibernéticos de manera simulada, de manera donde pudiera afectar o no afectar el lado productivo, ¿no? Y ahí es donde nace el hackeo ético. Y muchas veces decimos, bueno, ¿por qué nació esta figura dentro de los equipos de auditoría interna? Porque inclusive hasta por temas de monitoreo o auditoría continua sobre los procesos críticos, es mucho más rentable tener un hacker ético dentro del equipo de auditoría que estar contratando a estas firmas que solamente nos dicen cuál es el punto vulnerable y muchas veces ni siquiera es explotado o para validar los controles, ¿no? Entonces, ¿qué es el hackeo ético? Bueno, pues es el proceso de simular ataques cibernéticos para identificar vulnerabilidades. ¿Qué es una vulnerabilidad? Es aquella deficiencia de control que pudiera ser explotada con el beneficio de obtener información, de secuestrar información, de dejar algún tipo de gusano, de malware. Al ratito vamos a hablar de esos temas. Se realiza con autorización siguiendo principios éticos y legales. Y esto es muy importante. Si vamos a hacer hacker ético o hackeo ético dentro de la empresa, siempre debemos de contar con los permisos y con los niveles de autorización correspondientes. En algunas empresas me ha tocado ver que el auditor interno, con el ánimo de no perder la independencia, te arranca y empieza a hacer el hackeo ético y tira
o le pega al performance de algún servidor y entonces tira algún servidor, algún servicio importante dentro de la compañía y eso genera una baja para este auditor. Oye, es que yo era independiente, sí, pero para esta actividad en particular, al menos si tenemos el CISO dentro de la compañía o el director de sistemas, sí tienen que estar involucrados. ¿Por qué? Porque somos un equipo, sí somos un ente independiente, pero al final del día, como auditoría interna, somos contratados para mejorar las operaciones. Y eso no te dice que lo hagas de manera independiente. Lo que entendemos es que lo debes de hacer en conjunto y en equipo, ¿no? ¿Y por qué es relevante para la auditoría interna? Justamente porque muchos de estos ataques o vulnerabilidades podrían poner en riesgo el negocio. Una de las actividades fundamentales que tenemos como auditores internos es el aseguramiento del negocio y la continuidad del mismo. Entonces, por eso es muy importante para la labor de auditoría interna. Además de que si encontramos vulnerabilidades, que como ya mencionamos son deficiencias de control, esto a través de nuestro informe permite fortalecer el control interno y ayuda a reducir riesgos financieros o reputacionales. Por poner un ejemplo, un caso que fue conocido aquí en México y que trato de entender y que si alguien de aquí me ayuda a entender, es, fíjense, atacaron Krispy Kreme, ¿no? Krispy Kreme es una empresa de origen americano que se dedica a la fabricación de donas y de postres, ¿no? Entonces, yo en mi interior decía, bueno, ¿por qué o con qué afán atacar un Krispy Kreme? Si realmente, pues, no tiene activos como financieros, recursos materiales, ¿cuál sería el beneficio de poder atacar a Krispy Kreme? Y a veces entendemos que a nuestra empresa no nos va a pasar y a veces entendemos que creemos que nuestra empresa está 100% blindada y que dicen, no, esto le pasa a las empresas muy grandes. Yo les voy a decir, dentro de la dark web es un sitio prohibido por las autoridades donde se maneja mucha información de las empresas confidenciales y que ahí se hace pública y que puedes comprar información ocupando criptomonedas para no dejar rastreo o trazabilidad de esas operaciones. Pude identificar y pude encontrar que realmente el que había tirado el nivel de servicio de Krispy Kreme fue para ponerse una estrella y decir, logré una empresa más. O sea, realmente no hubo una pérdida financiera, esto ya lo dijeron los altos ejecutivos de Krispy Kreme, no hubo un secuestro de información. Imagínense, lo hicieron nada más para demostrar, un hacker dijo, yo voy a tirar Krispy Kreme y aquí lo logré. Entonces, esos son ataques que de cierta manera, pues pudiéramos llamarlos son blancos, ¿no? Pero también hay algunos que ya son de manera delincuencial, obtienen información sensible como números de tarjeta. También el caso público fue Uber, que casi todo el mundo lo conoce. Ahí pues violaron los niveles de seguridad y extrajeron una base de datos donde no nada más contenía tu nombre, tu dirección, sino venían inclusive algunas rutas, tu tarjeta de crédito, los medios de pago, con qué frecuencia. Y al final del día, bueno, pues ahí sí, también no nada más hubo un riesgo financiero, sino reputacional. El día que Uber hizo público su ataque de malware, bajó 14% el valor de su acción, ¿no? Entonces, ya les estoy poniendo ahorita dos ejemplos de empresas, pues que a lo mejor pudiéramos pensar, no, pues a mí no me va a pasar, esta empresa pues realmente no tiene algo que perder, todas las empresas tienen algo que perder ante los ojos de los delincuentes, ¿no? Y hablando de riesgos, todas las empresas tienen riesgos importantes que controlar y mitigar, ¿no? Objetivos del hackeo ético en auditoría interna, bueno, ya lo habíamos platicado, identificar las vulnerabilidades en sistemas, aplicaciones, redes y procesos. Algo que me preguntan mucho, oye Enrique, este sistema fue hecho en casa, ¿no?
es algo hecho in-house, le llaman. Nosotros somos vulnerables porque pues nadie conoce el código fuente que nosotros hicimos, que nosotros fabricamos. Por supuesto que sí, por supuesto, y a veces el hecho de que sea in-house abre muchas más puertas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces lo ponemos en alguna nube, en algún servidor que no tiene parches, que no tiene actualizaciones, y aunque no lo creamos, a veces tenemos el, en este caso el core o el ERP en un servidor que no tiene las características necesarias con respecto a parches de seguridad, actualizaciones. Hay que poner ahí un asterisco y validar que al menos eso tengamos actualizado en nuestros equipos. Simular ataques reales. Obviamente nosotros como hackers éticos debemos de replicar tácticas usadas por atacantes. Al ratito voy a hablar de 3 o 4 ejemplos muy claros, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y también evaluar las respuestas. No nada más es que ya me atacaron, ya vi que soy vulnerable, sino cómo estoy respondiendo a estos ataques, ¿no? Determinar cómo se reaccionan los controles internos, ver si tenemos controles internos levantados para este tipo de ataques. Y obviamente, como toda auditoría, lo que más vale dentro de nuestro informe es recomendaciones, recomendaciones que sean alcanzables, que sean costeables para la compañía. Muchas veces yo he encontrado informes de auditoría que el control vale más que el proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponían, quiero un reloj checador que tenga el lector digital de rostro, de iris, y en cada una de mis sucursales quiero que tengan esto. Ok, ¿cuánto vale cada lector por los 1,200 sucursales que tienes? Ya sacaste el costo de inversión. ¿Y qué es lo que vas a ganar? El pago de inasistencias, el pago de vacaciones. ¿Qué vas a evitar con esto? No, pues que entren a la bóveda. Ok, pues entonces ahí el control vale la pena, ¿no? Pero si realmente nada más es para registrar asistencia y no resguardas ningún activo importante para la compañía, olvidémonos que a lo mejor ese control lo va a implementar el dueño del proceso, porque ellos también costean que los controles que estamos sugiriendo sean alcanzables para la operación. Primer caso práctico y algo que yo sugiero hacer, aunque suene lógico, aunque suene fácil de hacer, yo he visto equipos de auditoría de grandes empresas que no lo hacen, que dan por hecho las cosas. Y hay empresas grandes en donde he tenido la oportunidad tanto de ser consultor como de ser colaborador, donde descansan y a veces o no hay CISO, que es la persona encargada de los sistemas de seguridad dentro de la compañía, o descansan dentro del área de control interno y ellos gestionan el pentest con una firma tercera, ¿no? Pero ¿por qué auditoría interna no participa? Porque hay un desconocimiento, porque no hemos preparado suficientemente a nuestro equipo para que ellos estén monitoreando los controles generales de tecnología. Ahora vamos a ver más adelante un slide donde dice, ¿cuál es la diferencia entre seguridad de la información? Que eso sí lo tenemos mucho más familiarizado que ciberseguridad, ¿no? Aunque pudiera parecer lo mismo, no es lo mismo y eso es muy importante que todos nosotros lo conozcamos. Primer caso práctico, seguridad en contraseñas. Durante un pentest se detectó que varias cuentas usaban contraseñas débiles y aquí muchas veces nosotros sugerimos que tengamos a un cifrador o a alguien que determine la contraseña, que caduque cada 30 días, que vayas y que veas que la política de seguridad esté aplicando, que vayas y que veas que debe de tener al menos 8 caracteres, con 2 caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, que sean alfanuméricas, ¿no? Obviamente nosotros ocupamos herramientas de fuerza bruta como Hydra, para los que están tomando nota. Hydra es una herramienta que nos va a ayudar a identificar algunas vulnerabilidades con respecto a contraseñas débiles y obviamente nos ayuda a probar contraseñas comunes. Ahorita les voy a enseñar cuánto tiempo nos cuesta como hackers encontrar una contraseña y si fuera numérica y fuera de 6 dígitos como la que estoy presentando, es muy rápido poderla encontrar
con este tipo de herramientas. Accesos a datos sensibles, tan comprometer cuentas administrativas. Aunque no lo crean, también en pruebas que hemos realizado, ocupan la contraseña de FAUL, ocupan las contraseñas que vienen de caja, o también hemos encontrado que muchos usuarios dentro de algunas aplicaciones son superusuarios, ¿no? Eso es muy sencillo de identificar cuántas personas tienen el acceso all, que quiere decir que es un superusuario y que puede manipular y manejar todo. Y en la última empresa donde hicimos esto, al menos había 5 superusuarios, ¿no? Entonces, era increíble. Nosotros recomendamos que solamente una persona, que ese era el CISO, y un backup, que podría ser el director de finanzas o el director de general, pudieran tener alguna contraseña que fuera de superusuario, pero nunca son 5 personas, se me hacían mucho, ¿no? Y a veces, la verdad, por ejemplo, uno de ellos era el contralor, ¿no? Imagínate, le das un superusuario al contralor, él puede manipular toda la información financiera. Y entonces, sin que dejar inclusive rastro, ¿no? Entonces, es muy importante, aunque suene básico, sencillo, mi recomendación es validar la seguridad de las contraseñas y obviamente implementar políticas. Esto es algo que también nos hemos encontrado, llegamos y decimos, pásame tu política de contraseñas, pásame tu política de seguridad, y no existen en las empresas. Entonces, nosotros como auditores internos tendríamos que levantar un informe y decir que carecemos de una política de seguridad, que el Departamento de Seguridad de la Información sí hay una política, pero no está difundida o no está dentro de la intranet, y eso y nada es lo mismo, ¿no? Usar autentificación multifactor, esto ya lo están haciendo algunas empresas, les dan a un celular de la empresa, se genera un doble factor de validación, te pide un código y así puedes entrar a tu sistema operativo. Hoy es vulnerable, todos los sistemas son vulnerables, pero entre más controles le pongamos, más complicado lo hacemos para un atacante, ¿no? Phishing, este caso es real, este caso me tocó vivirlo el año pasado, con una manipulación de una cuenta bancaria de un proveedor. Se vio un correo falso simulando ser del departamento de compras y uno del proveedor. Y ahí el proveedor, o así que el hacker, inventó un número de cuenta, se apropió del dominio de nuestro, en este caso del proveedor, pidió un cambio de cuenta, nosotros lo hicimos y ahora el pago por 10 millones de pesos se fue a una cuenta de hack, ¿no? ¿Pudieron detener la transferencia por el importe? Sí, pero en su momento hubiéramos pedido ese dinero, ¿no? Entonces, aquí algo que nosotros hacemos continuamente es enviar correos falsos simulando ser del departamento de TI, donde te pedimos la contraseña, tu usuario, tu contraseña, alguna simulación de a qué plataformas tienes acceso, ¿no? Y fíjate, el 30% de los empleados cayeron en el ataque. ¿Y qué obtuvimos con esto? Pues se comprometen las credenciales. Tú puedes entrar desde otra máquina y obtener los permisos y las credenciales que tienen para SAP, para Concur, para autorización de gastos, para autorización de pagos, ¿no? Y de cierta manera, pues generar un daño económico hacia la empresa. Lecciones aprendidas, pues tenemos que capacitar. Y algo que ayuda mucho es generar conciencia, pero más que generar conciencia, lo que yo le recomiendo a los clientes es generar cultura, ¿no? No es lo mismo generar una política y ponerla en la intranet y eso ya cumplí. No, tienes que generar una cultura a través de generar conciencia de que hay niveles de seguridad y que tenemos ataques permanentes, y aunque no seamos una empresa que maneje recursos financieros, pues manejamos otros activos, ¿no? Entonces, muy importante generar conciencia y después de generar conciencia, generar cultura con campañas, con capacitaciones de expertos, pláticas de 1 a 2 horas, no más allá de eso,
y empezar a hablar el mismo lenguaje, ¿no? Realizar campañas continuas de concientización, implementar herramientas ante-phishing. Esto ya son controles tecnológicos y estar monitoreando el correo. Tendríamos que hacerlo como parte de nuestra auditoría, ver que eso se esté llevando a cabo. Otro tema es el tema de las redes Wi-Fi inseguras. ¿Cuántas veces hemos llegado a un corporativo y pedimos la red y nos lo da la secretaria o nos lo da la recepcionista, o en algunas empresas la red Wi-Fi corporativa está abierta, ¿no? Lo que nosotros sugerimos es generar un Wi-Fi exclusivo para invitados, con ciertos permisos de navegación, por supuesto, y obviamente no ocupar las contraseñas por defecto. Nosotros, a través de simple MC2, pudimos encontrar la contraseña de la Wi-Fi corporativa sin ningún candado, sin ningún tipo pues sí, de control suficiente. Y eso pues, nos permitió acceder a carpetas compartidas, a equipos con, eh, inclusive con activos compartidos como impresoras, escáneres, y todo esto resguarda información y podemos extraerla y sacar información valiosa de las empresas, ¿no? Obviamente, ya que tienes el acceso al Wi-Fi, pues empiezas a poner escuchas, a ver el tráfico de entrada, de salida, el envío y la recepción de paquetes. Y ahí viene el nombre de la segunda herramienta, que es Wireshark. Esta herramienta nos permite escuchar el tráfico de la red, nos permite inclusive cuando alguien pone algún tipo de contraseña, captarla y obviamente tener acceso a información crítica, vulnerable, y no nada más a la comunicación, sino también a información que no esté cifrada dentro de la misma red, ¿no? ¿Qué recomendamos? Pues configurar la red con sus niveles de seguridad básicos, ¿no? Y obviamente ocupar contraseñas robustas que muchas veces no tengan que ver con el giro del negocio. ¿Cuántas veces hemos visitado hoteles, ¿no? Y la contraseña del hotel es hotel admin, ¿no? Y ya traes, con la simple palabra hotel, ya traes el 50% de la contraseña, ¿no? Entonces, otra de los controles que sugerimos, que aún se sigue ocupando y que muchas empresas me dicen, es que eso se ocupaba en la época de los 2000, las VPNs, ahora ya no. No, por supuesto que hoy en día son suficientemente necesarias porque hay muchas empresas que siguen trabajando a distancia en redes públicas y que muchas veces los empleados o colaboradores tienen acceso a información sensible y en conectarse a una Wi-Fi insegura o conectarme a un escritorio remoto sin VPN, por ejemplo, pues eso genera cierta vulnerabilidad para para las compañías. Este slide es muy importante que lo veamos. Era lo que les platicaba. Por ejemplo, si la contraseña fuera de 6 dígitos con el software que hemos implementado y tuviera solo números, prácticamente en 2024 dice aquí el tiempo que cuesta que un hacker robe tu contraseña a través de un ataque de fuerza bruta, como les platicaba. En 2024, si fuera de 6 dígitos y fueran solo números, prácticamente de manera instantánea podrían estar obteniendo su contraseña. ¿Qué sugerimos? Bueno, pues tampoco queremos llegar a controlar más allá de lo que indica, ¿no? Por ejemplo, el 18 caracteres, número de mayúsculas y minúsculas y símbolos, prácticamente 19 trillones de años, ¿no? O sea, pero también eso también frena mucho tu operación. Lo que nosotros recomendamos es, pues obviamente mayúsculas, minúsculas, un carácter especial, de al menos 10 caracteres, y fíjense, eso le costaría 479 años, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde ya viene la evaluación del riesgo. ¿Dónde quieres que tu equipo, que tu empresa se coloquen con respecto a la configuración de las contraseñas?
y esta tabla es muy valiosa, se las comparto porque de alguna manera generamos cultura, ahí les estás mandando una señal clara a los dueños de la información, a los dueños de la seguridad y generas cultura, no espantas a la gente, sino simplemente generas cultura. Y para la gente que, bueno, oye, yo tengo dudas, Enrique, con respecto, me estás hablando de hackeo ético, ¿y dónde entraría? ¿En la parte de seguridad de la información o en la parte de ciberseguridad? Y esto es algo muy importante, aunque suene lógico, pero muchos de nosotros generamos o tenemos dudas a veces. La ciberseguridad se encuentra dentro de la seguridad de la información. La ciberseguridad es un ramal de la seguridad de la información. Y muchas veces cuando entendemos que seguridad de la información, pues tenemos todo tipo de información digital o física, ¿no? Y cuando nos hacen un ataque de ciberseguridad, muchas veces pretendemos entender que solamente es sobre términos digitales, ¿no? Y muchas veces tenemos información digitalizada que obviamente cuando hacemos un ataque de ciberseguridad podemos entrar a ellos, pero no toda la información es digital. También hay información física, ¿no? Por ejemplo, aquí en la industria farmacéutica se tienen todos los químicos, todas las fórmulas químicas, no las tenemos en digital, se tienen físicas. ¿Por qué? Porque eso es mucho más seguro en este industria que tenerla en un ambiente digital. Imagínate que se publicara cómo se elabora cierto medicamento, pues obviamente le pegas a la patente, le pegas a la industria, le pegas al fabricante y por eso muchas veces en esta industria se maneja de manera física. Oye, entonces, ¿quién es el encargado de resguardar la información física? Pues esta parte de seguridad de la información, que no nada más ve la digital, sino también ve la física, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la seguridad de la información? Mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de esta información. ¿Y qué hacen los departamentos de seguridad de la información? Generan políticas de seguridad, gestionan los riesgos y el cumplimiento normativo. Y oye, ¿y ciberseguridad? Bueno, pues es parte de la seguridad de la información. Protege sistemas digitales, datos digitales. Y obviamente uno de los objetivos de esta área es defender contra ataques cibernéticos, prevenir, eh, simular, prepararnos para, ¿no? Y obviamente defender contra malware, que ya es un típico ataque, pero también el phishing, la ingeniería social, cómo generamos conciencia para que cuando vayamos al café no estemos hablando de proyectos, de carpetas compartidas, de nuevos negocios, porque de cierta manera eso es ingeniería social y podría traer sí, perjudicar a nuestro negocio. Y lo que buscamos es prevenir, más que detectar, prevenir como área de auditoría interna. Bueno, estamos a punto de terminar. Algo que yo quiero hablar mucho es los beneficios del hackeo ético para la auditoría interna. Obviamente, como toda labor de auditoría debe estar más enfocado en la prevención que en la detección, detectar debilidades antes de que sean explotadas. Oye, Enrique, ¿y auditoría interna puede explotar una vulnerabilidad? Si tiene los niveles de autorización, si está siendo documentado, por supuesto, es mucho más, es preferible o mucho más exitoso explotar una vulnerabilidad con permisos, con autorización, que solamente decir existe la posibilidad, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los encargados de llevar a cabo la explotación? El personal de hacking ético con la autorización del, eh, del CISO, ¿no? O si el CISO tiene un hacker ético dentro de sus filas, que él lo ejecute, ¿no? Al final del día, lo que importa es dejarlo documentado y validar que tengamos controles suficientes para darle continuidad al negocio. Cumplimiento normativo. Eh, Muchos estándares como el ISO 27001, PCI,
NIST, te sugieren por mejor práctica llevar a cabo pruebas de penetración, pentest, al menos una vez al año, ¿no? Yo tengo clientes que dicen, nosotros no hemos hecho pentest en los últimos 5 años, no me ha pasado y no voy a invertir en eso. Es triste porque realmente cuando tú dices, oye, ¿por qué no lo haces? Ah, es que yo prefiero invertir en otras cosas que en temas de ciberseguridad. Y después de que tú los visitas al año o antes te hablan y te dicen, oye, ahora sí quiero que me hagas el pen test. ¿Qué crees? Pues ya ahorita se materializaron algunos riesgos, ahora hay que ver que no haya información tuya este, publicada, que no esté siendo comercializada y poner los controles suficientes y necesarios para que esto no vuelva a suceder, ¿no? ¿Y qué generamos a través de esto también? Confianza. Siempre les comenté y les he dicho a los clientes, más allá de espantar a la gente, tenemos que generar cultura dentro de la empresa. Fortalece la postura de seguridad y mejora la confianza en los controles internos. Y creámosle al área de control interno, sobre todo en cuestión de ciberseguridad. El hackeo ético, y esa es una premisa, no es un gasto, es una inversión. Y si hoy en tu equipo de auditoría interna no cuentas con esta persona o no está siendo vista para este plan anual, piensas que siempre vas a traer una consultora. Otro de los vicios que tenemos es que siempre contratamos a la misma consultora para hacer los pentest. Y aunque no lo crean, ellos mismos también tienen ceguera de taller. ¿Por qué no cambias a lo mejor cada 2 años o cada año de esta firma para que con nuevos ojos validemos que los controles que se han implementado están dando resultado? ¿Por qué siempre con las mismas? ¿Por qué siempre? Porque ya nos acostumbramos, ya caemos en una de confort. Ahora, la intención de este webinar es impulsar o darte a conocer que desde ahora, desde auditoría interna, lo puedes hacer y que no lo ves como un gasto, sino como una inversión. Se queda el know-how dentro de la compañía, se queda a nivel interno la explotación de vulnerabilidades. Nadie más va a conocer de qué pie estás cojeando con respecto a seguridad, ¿no? Y bueno, pues próximos pasos, mis sugerencias es incorporar pruebas de hackeo en los planes de auditoría interna, así como hace 3 años o 4 años nadie veía el tema de pandemia en los planes de auditoría. Yo sigo viendo que casi muy pocas auditorías o muy pocos equipos de auditoría están incorporando pruebas de hackeo entre los planes de auditoría. Qué mejor que sea por parte de un auditor interno, qué mejor que sea in-house y que te quedes con todo el know-how, todo el conocimiento y todo el conocimiento de vulnerabilidades que existen dentro de la compañía, a que te veas expuesto con un tercero. Si lo estás haciendo con un tercero, qué bueno, al menos hazlo, pero sí yo recomiendo que lo haga también auditoría interna y que sea considerado como parte de su plan anual de auditoría. Contratar expertos certificados en seguridad cibernética. Otro de los temas es que a veces quienes están realizando las pruebas, aun cuando vienen de terceros, no cuentan con ninguna certificación. No hay ningún documento que avale este trabajo que se está realizando. Y no es porque valga un papel, sino porque una certificación te garantiza que tienes los conocimientos actualizados para poder llevar a cabo este tipo de ejercicios, ¿no? Y muchas veces lo hacemos al ahí se van, lo hacemos como algo como una tarea rutinaria y no vemos el valor que estamos persiguiendo detrás de la compañía. Y lo que me ha pasado, y también lo veo con cierta tristeza, es que luego lo hacemos y hay equipos de auditoría interna que ya se animaron a hacerlo, no lo hicieron bien, viene un hacker profesional, tira el nivel de servicio, un ataque de negaciones de servicio, por ejemplo, y luego viene el consejo de administración y te dice, oye, este, pues tú ya habías hecho estas pruebas, ¿no? O sea, ¿por qué no nos
sugeriste controles para que esto no pasara? ¿O qué fue lo que tú hiciste? Y empiezan muchos cuestionamientos. Mi sugerencia es sí contratar expertos certificados o firmas que tengan certificaciones actuales y vigentes, ¿no? Y otro, bueno, pues como ya lo he repetido varias veces, promover una cultura organizacional basada en la seguridad. Yo tengo ahí unas preguntas, no sé, Juan Diego, si tú quieras moderarlas o si quieras dar paso a las preguntas que existen por parte de los asistentes. Vale, Enrique, muchas gracias por tu exposición. Normalmente lo que hacemos ahora es darle paso a la sesión de práctica mientras los asistentes también nos van dejando más preguntas y así podemos tener muchas más respuestas. Entonces, antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas, que las pueden dejar en el módulo, vayamos a la sesión práctica. Hace unos minutos les dejé el link en el chat para que creen su cuenta gratis en nuestra herramienta y puedan seguir el paso a paso. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Olga Torres, directora de operaciones de Pirani. Hola Olga, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Y hola Enrique, ¿cómo van? Muchísimas gracias por este espacio. Muy buena, Enrique, tu exposición. Muchísimas gracias por todo ese conocimiento que nos entregas hoy. Y es un tema bastante interesante, ¿cierto? Que no muchas empresas lo aplican y pues nada, la idea es que también podamos ver cómo Pirani nos puede apoyar en este proceso y en esa integración entre la auditoría interna y las pruebas de ethical hacking, que son pues parte fundamental ahora en las organizaciones para mejorar esa postura en la seguridad de nuestras organizaciones. No sé, Juan, si iniciamos de una vez o tú dime. Dale Olga, ¿De una tranquila, vez? el espacio es todo Listo. tuyo. Perfecto, Juan. Entonces, nada, les voy a proyectar, creo que compartir, creo que Enrique debe dejar de compartir su presentación, eso, para poder proyectarles entonces aquí el software. Entonces quiero empezar con algo que Enrique nos ha estado mencionando durante toda la charla y es, digamos, ese compromiso que deben tener las organizaciones en todos los temas de ciberseguridad y seguridad de la información, como parte realmente de ese compromiso que tienen las empresas para garantizar sus activos, su información, dentro del contexto de sus organizaciones y el contexto de su negocio, ya que cada vez se hace más relevante este ejercicio. Y pues Enrique nos trae aquí una propuesta bastante interesante que creo, y pues ahí Enrique pronto que tiene muchísima experiencia ya en la labor, es un ejercicio que no es muy frecuente. Generalmente el tema de ethical hacking lo manejan independiente de la auditoría interna, posiblemente o no se maneja o se maneja en casos muy particulares. Algunos casos que se han presentado entonces nos hacen una solicitud de hacer una prueba específica, generalmente no tiene una periodicidad definida en algunas organizaciones, sino que se hace a demanda, digámoslo así. Y digamos que esto cada vez cobra más sentido, empezar a hacerlo parte de esas actividades y esos controles que tenemos dentro de nuestra organización para garantizar realmente el cubrimiento de esas vulnerabilidades y esos aspectos sobre los cuales podemos estar expuestos a cualquier tipo de ataque. Como nos contaba Enrique, todos estamos expuestos y todos podemos ser foco de atención de un hacker no ético, valga la claridad. Y pues sí, que más que meter este proceso de revisión y de control de una forma periódica y alrededor en el contexto de un proceso de auditoría interna que ya en muchas organizaciones sí está más, digamos, regularizado, está más dentro de la naturaleza y digamos, del ADN de las organizaciones, en donde ya de antemano tienen una periodicidad para sus procesos de auditoría interna, pueden ser semestrales, anuales o trimestrales, dependiendo de sus regulaciones o de ese compromiso que tienen con el tema de auditorías. Entonces, aquí dentro de Pirani nosotros contamos con un módulo de auditoría interna. Este módulo, para aquellos que de pronto no tengan cuenta actualmente en Pirani, lo pueden ingresar, crear su cuenta gratuita y activar o explorar el demo que lo tenemos en la parte izquierda, en la parte inferior, y ahí lo activan y ahí van a tener acceso completo
a todos los sistemas de gestión, incluido el módulo de auditoría interna, en donde vamos a hacer el ejercicio. Y aquellos que ya tengan una cuenta paga o que ya tengan nuestra aplicación, pues también podrán activar su módulo demo en la misma ubicación para hacer uso en caso de que no hayan adquirido nuestro módulo de auditoría interna. ¿Cómo dirigirse a ese módulo de auditoría interna? Pues básicamente nosotros tenemos acá un menú contextual, en donde tenemos nuestros 4 sistemas de gestión de riesgos y nuestro módulo de auditoría interna. Entonces, este módulo de auditoría interna nos va a permitir claramente cubrir todas esas auditorías, por ejemplo, auditorías de cumplimiento dentro de las organizaciones para normativas como la ISO 27001 o para tener el tema de SOC 2 o cualquier normativa o requerimiento interno de la organización o externo que queramos valorar dentro de nuestros ciclos de auditoría, nuestros programas de auditoría. La invitación hoy básicamente es poder llevar esto de forma integrada con estas pruebas de ethical hacking, en donde aparte de validar la existencia de los controles, de revisar todas las estrategias que tenemos desarrolladas e implementadas dentro de nuestra organización, de que estén documentadas, de que se le dé cumplimiento y de esta validación a nivel de procesos y estructuras organizacionales en cuanto a nuestros sistemas de gestión de seguridad de la información o nuestros esquemas o procesos de seguridad que tengamos dentro de la organización, pues también incluir esas pruebas técnicas, porque al final el tema del ethical hacking puede verse como una auditoría, pero a nivel técnico, donde se ejecutan pruebas que garantizan de alguna manera la efectividad de esos controles o el diseño que hemos realizado de ellos dentro de ya su actuar o el funcionamiento real. Normalmente para este tipo de auditorías, pues en donde vamos a incluir parte de nuestro programa de auditoría, nuestros planes de auditorías, las pruebas de ethical hacking, pues básicamente necesitamos también poderlo acompañar con el personal idóneo que garantice que realmente estas pruebas se lleven y tengan el alcance y el impacto y el nivel de profundidad suficientes para que el resultado de nuestra auditoría sea realmente satisfactorio y que genere valor para las organizaciones. Entonces, ¿cómo funciona y cómo arrancamos entonces a hacer ese proceso de programación de nuestras auditorías en donde incluyamos nuestras tareas o actividades relacionadas con el ethical hacking? Pues básicamente desde Pirani nosotros podemos crear y diseñar nuestro programa de auditoría en donde incluyamos planes o actividades específicas relacionadas con la validación a nivel de procesos, pero también actividades relacionadas con la ejecución del ethical hacking. Entonces, vamos a realizar el ejercicio. Vamos a venir a crear aquí en nuestro módulo de programas de auditorías nuestro programa de auditoría, que es muy importante dentro de la definición de un programa de auditorías, tener claridad de ese objetivo, de ese propósito que tiene ese programa de auditorías y clarificar, en este caso, que además de la validación de procesos, controles, políticas y cumplimiento de nuestros sistemas de gestión de seguridad de la información o ciberseguridad, pues también contamos con un alcance relacionado con esas pruebas de ethical hacking. Es muy importante que desde el principio lo declaremos porque eso va a establecer también las estrategias y la posición que nosotros vamos a tomar en cuanto a la ejecución de ese programa de auditorías. Entonces aquí, para ir, digamos que respetando un poquito también el tiempo y que nos alcance para hacer el ejercicio completo, yo tengo ya aquí unos textos donde podemos ir viendo cómo nosotros podemos ir programando y definiendo. Vamos a colocarle aquí un nombre, auditoría interna, ciclo 2, por ejemplo, ciclo 1, 2025, digamos que acá se hacen pruebas de auditoría posiblemente semestrales, 2 al año, y dentro de nuestros objetivos, entonces nosotros debemos establecer cuál realmente va a ser el alcance de el objetivo de ese programa de auditorías. Por aquí tengo un textico que nos va a ayudar para ir agilizando, en donde nosotros decimos es asegurar que los sistemas, los procesos y controles de seguridad de la información de un banco, por ejemplo, en este caso específico, seguro cumpla con los requisitos internos, regulatorios y estándares internacionales. En este caso, ISO 27001 es el estándar o el framework que vamos a utilizar de base. Identificar vulnerabilidades técnicas mediante pruebas de ethical hacking. Desde aquí ya estoy declarando que dentro del alcance o dentro del objetivo va a ser que vamos a acompañar todas estas pruebas o estos análisis de cumplimiento de estándares internacionales como el ISO 27000, alineado también con unas pruebas de ethical hacking que nos ayuden a garantizar la cobertura y el análisis que vamos a realizar.
Dentro de ese alcance, ¿qué podemos establecer? Definir, por ejemplo, los procesos a los cuales queremos atacar. Es posible que previo a este proceso o en el mismo diseño del programa de auditoría, nosotros hayamos hecho la evaluación de riesgos, identificar esos procesos críticos dentro de la organización a partir de criterios como el nivel de riesgo del proceso o el nivel de compromiso de la continuidad de negocio con un proceso específico, o por resultados previos de auditorías anteriores donde tenemos ciertos resultados que nos indican que hay que cubrir mejor ciertos procesos. En este caso yo voy a colocar como ejercicio solamente que vamos a evaluar dentro de nuestro alcance gestión de acceso, respuesta a incidentes y seguridad de red de aplicaciones. Esto va a depender muchísimo de ese análisis y diseño del programa en función de ese conocimiento y contexto de la organización y obviamente la expertise y la definición estratégica que se defina de cómo queremos abordar nuestro programa de auditorías. Dentro del alcance yo puedo también definir sistemas o activos que quieren involucrarse o posibles controles que ya se han identificado con algunas fallas o algunas falencias en auditorías anteriores para poderlas incorporar dentro de este alcance, o determinar que simplemente se va a cubrir la mayor cantidad posible de los procesos de la organización, dependiendo de la estrategia que tengan de diseño. ¿Cuáles son las normas a evaluar? En este caso, desde nuestro propósito nos dice que es la ISO 27000. Yo puedo establecer normas externas o puedo establecer criterios o requisitos internos que puedan ser parte de nuestra base de valoración o que vamos a tener como criterios para poder hacer nuestra auditoría. Fechas de inicio y fin, una planeación donde yo pueda definir cuánto puede llegar a tomar. Cuando estamos haciendo pruebas de ethical hacking, dependiendo de ese alcance y hasta dónde queremos llegar con nuestras pruebas, pues posiblemente la extensión va a variar, entonces debemos tener en consideración esto para poder incluirlo dentro de nuestro programa. Obviamente una prueba de ethical hacking va a depender de la cantidad de activos que tenga la organización, de la complejidad de la organización y de la arquitectura tecnológica que tenga la empresa, entonces dependiendo de eso deberá programarse, y esto acompañado siempre de expertos sobre el tema para que nos ayuden a definir y calcular pues, correctamente estos tiempos de ejecución para que nos den no solamente para las pruebas de cumplimiento, sino para estas pruebas técnicas que se van a incorporar dentro de nuestro programa. Un auditor líder que debe tener las competencias adecuadas para poder enfrentar estas pruebas y alinear a todo el equipo de auditorías, incluidas las personas que van a hacer las pruebas de ethical hacking, que como nos decía Enrique, deben estar certificadas y deben cumplir con los requisitos principales y de certificación para poder correr estas pruebas de ethical hacking. Dentro de las especificaciones de programa, pues aquí yo puedo establecer cuáles van a ser los recursos, quiénes son las personas que van pues o qué tipo de personas deben participar, posiblemente una estrategia de ejecución, en qué fechas, qué tiempos, qué herramientas voy a utilizar. Voy a colocar aquí, pues, digamos que un textico que tengo ya organizado. Aquí están cuáles son los auditores internos o qué tipo de especialidades deben tener, el equipo de ethical hacking, cómo debe ser, si es interno, externo, qué tipo de herramientas debe manejar o utilizar para hacer las pruebas específicas de análisis de vulnerabilidades o de ataque, dependiendo de las pruebas o las técnicas que vayamos a utilizar en la prueba de ethical hacking, y posiblemente algunos otros recursos que necesitemos o estrategias, definir en cuántas etapas se va a ejecutar. Aquí vamos a detallar lo que más podamos nuestra estrategia de ejecución. Adicionalmente, Pirani nos permite cargar información adjunta en donde podamos traer, por ejemplo, información de certificaciones de los auditores internos, de las pruebas de ethical hacking o las personas que van a hacer la prueba de ethical hacking, o alguna información adicional que soporte y sustente muchísimo mejor la información general de nuestro programa y de la planeación que queremos realizar. De aquí en adelante ya tenemos que empezar a establecer como ese cronograma o esas actividades específicas que vamos a ejecutar teniendo en cuenta nuestro objetivo y nuestro alcance. Para eso, pues vamos a ir a afianzar, digamos, el alcance que hemos definido a través de la definición de esos procesos que queremos atacar dentro de la organización. Entonces, en este caso, venimos acá y decimos que habíamos dicho que eran los procesos de gestión de accesos, respuesta a incidentes y seguridad de la red y las aplicaciones, que van a ser como el contexto o el alcance que queremos definir, y esto nos va a habilitar a poder construir ya nuestros planes de detalle de auditoría que vamos a manejar. Dentro del equipo auditor, pues puedo poner a las personas que van a estar como partícipes de nuestro proceso de auditoría. Estas personas podrán ser asignadas posteriormente a cada uno de los planes o las actividades que se quieran incorporar dentro de nuestro proceso de auditoría.
Aquí ya iniciamos con el contexto general, que es aparte de ese diseño clave que tenemos dentro de nuestros planes de auditoría o de auditoría, y cuando ya queremos llevar esto al detalle para poder definir fechas y compromisos con cada una de las personas y recursos que van a participar, tanto auditores como auditados, pues comenzamos a construir ese detalle. Sugerencias, digamos, dentro de la estructuración. Nosotros tenemos como dos formas de abordar esa integración entre lo que es esa auditoría interna y las pruebas de ethical hacking. Yo puedo independizar, crear un plan independiente solamente para ejecución de pruebas de ethical hacking, donde estén toda la referencia a cada una de esas pruebas, a cada uno de esos casos de uso que quiero ejecutar, dependiendo del alcance y de la estrategia que vaya a establecer el hacker que vamos a, o el grupo de hackers que vamos a incorporar dentro de nuestro programa. En ese caso, nosotros podríamos ya acá definir, venga, de los procesos que tenemos dentro del alcance, a los cuales les vamos a hacer pruebas de ethical hacking, son los 3. Podemos agregar los auditores, en este caso, los auditores serían referenciados con esos hackers que se van a encargar de ejecutar. En este caso, vamos a poner que son Nicole y Olga, por ejemplo. Vamos a colocar las fechas de inicio y fin de todo este programa específico. Y pues la fecha real de ejecución, que es muy importante, o donde se finaliza esa ejecución, para poder tener los resultados y también planear con el área de tecnología cuándo se van a hacer esas ejecuciones, porque al final pues se van a hacer unas pruebas, se va a atacar el sistema y pues el área de tecnología debe ser consciente de esa planeación o de esa ejecución que se va a realizar sobre los ambientes o sobre los activos que se vayan a trabajar o manejar dentro del alcance de esa prueba de ethical hacking. Ese puede ser una forma de aceptarlo. Nosotros venimos acá, creamos nuestro plan y aquí nosotros podemos detallar cuáles son esos test o esas pruebas específicas que quiero realizar, ¿cierto? Entre esas pruebas vamos a mirar, por ejemplo, aquí algunos casos de ejercicios prácticos que podemos tener, pues esto es uno de muchos de los que podemos manejar dentro de nuestra planeación. Voy a colocarle aquí algunas ítems que pueden ser validados o casos de uso que deben ser validados. Por ejemplo, digamos que dentro de lo que son pruebas de aplicación web, nosotros podemos crear acá un criterio o un elemento de validación que pueda ser probar inyección SQL, que es parte de las pruebas que se hacen en este tipo de pruebas de ethical hacking. Aquí yo puedo establecer qué es lo que quiero validar. En este caso vamos a colocar que se debe validar si el sistema tiene una sanitización adecuada de las entradas de los formularios o de la aplicación que estemos manejando y que si realmente evite la inyección SQL. Eso es lo que está buscando ese hacker en ese momento. Puede determinar a quién vamos a auditar, si en este caso es una persona responsable, puede ser el dueño de la aplicación o de las aplicaciones que queremos auditar o el responsable de tecnología, a quien vamos a hacer pues como responsable en caso de que encontremos algún tipo de hallazgo dentro de esta prueba. Las normativas o los criterios base que vamos a utilizar. Acá en este caso pues habíamos adicionado solamente ISO 27000, pero podemos agregar OWASP como parte de las pruebas que queremos analizar, como parte del requisito que queremos cumplir y cómo lo queremos llevar a cabo, y colocar otros estándares o framework que nos ayuden a sustentar la validación de esta prueba específica. Y aquí yo puedo agregar ese caso de uso, cómo lo quiero ejecutar, cuáles son los métodos que voy a utilizar, qué es lo que voy a validar, dónde lo voy a validar y cuáles son las evidencias o los resultados esperados que quiero hacer de esta prueba en específico para que sea más fácil para que la persona que esté ejecutando la prueba pueda llevar a cabo una documentación adecuada posterior a la ejecución como tal. Entonces, en este caso, vamos a decir que lo que queremos evaluar, los criterios de evaluación van a ser la consulta que debe, consultar si se utilizan sentencia separada o evitar la concatenación directa de datos o revisar que no se puedan ingresar datos específicos, por ejemplo, con posible código malicioso, no sé, en este tipo de pruebas. ¿Cómo lo voy a hacer o qué métodos voy a utilizar? También podría incluirlo dentro de este detalle para que quede más claro. Ejecutar, por ejemplo, payloads maliciosos con herramientas específicas como en este caso la SQL Map, revisar código fuente si es posible, si tengo acceso a esos repositorios de código y qué evidencias espero al ejecutar esta prueba específica. En este caso podría ser resultados de pruebas de inyección, o sea, qué logré, si logré explotar, si no logré explotar esa vulnerabilidad en específico, si pude mostrar
puedo mostrar el logs donde pueda ver si existe o no existe un bloqueo de esas entradas, de esos formularios, información que sea relevante y fácil de demostrar la prueba ejecutada y la correcta protección que tenga en ese caso, o en el caso contrario, pues que se haya vulnerado específicamente el sistema que se está validando. Desde esto nosotros podemos crear todas las pruebas que queramos hacer o todos los casos de uso que queramos evaluar a partir de esa prueba de ethical hacking para esos procesos específicos que estamos vinculando o que estamos analizando dentro de nuestra prueba de ethical hacking. Otra forma de verlo, miren que aquí yo independizo, esto va a ser una actividad netamente del equipo de ethical hacking, pero también puedo integrarlo a partir de crear planes de auditoría para un proceso específico en donde aparte de evaluar la conformidad de los procesos, las políticas, los controles, la existencia y la validación realmente de pueda adicionarlo con una prueba técnica real sobre el control específico, sobre el sistema o el activo específico que estoy validando dentro de mi proceso de auditoría. En ese caso también se van a crear estos mismos casos de uso en donde no solamente se valida a nivel procedimental o a nivel organizacional el control, sino que se incluye dentro de estos criterios de valoración una prueba o un caso de uso específico para la validación del control en la vida real, o sea, con una prueba técnica específica para que refuerce en caso de que haya un hallazgo de incumplimiento en algún control, refuerce la sustentación de ese hallazgo identificado dentro de la organización. Eso nos va a ayudar a que sea muchísimo más fácil cuando queramos hacer ya el proceso de ejecución de las remediaciones y la priorización de las mismas en función no solamente del incumplimiento, no de la existencia de la documentación, sino que técnicamente se sustente que ese control no está siendo llevado a cabo de forma correcta y no está logrando realmente proteger nuestra información o nuestros activos dentro de la organización. A partir de esta planeación, miren que aquí yo puedo llegar al nivel de detalle, digamos que aquí por tiempo me queda muy difícil pues como ampliar muchísimo más como la gestión que se puede hacer desde Pirani, pero esto nos ayuda a centralizar la información, alinear la información y que estos resultados tanto de la prueba de ethical hacking como la auditoría interna nos den resultados cada vez con mayor detalle, mayor valor y mayor información para que los resultados de un proceso de auditoría o esos hallazgos que se identifiquen puedan ser llevados a cabo a una etapa posterior de remediación con los equipos o los responsables de cada uno de los procesos evaluados o cada uno de los activos y controles evaluados dentro del contexto de auditoría interna. Beneficios de ejecutarlo y manejarlo de esta manera: integralidad de los resultados, disminuir los esfuerzos, no duplicar esfuerzos de tener que estar corrigiendo por un lado y por el otro lado, sino integrarlo con todo el sistema de gestión y el cumplimiento como tal, darle mayor cadencia y mayor estructura y formalismo al tema de las pruebas de ethical hacking que a veces dentro de las organizaciones, como decía Enrique, no se dedica el presupuesto adecuado o no se le da la importancia o la relevancia suficiente dentro de estos procesos, entonces comienza a tener mucha mayor formalidad y empieza a tener muchísimo más valor para las organizaciones los resultados, además de que se integra dentro de reportes más claros dentro de las organizaciones, como nos decía Enrique, cuando a veces nos entregan esos reportes, a veces no nos dan muchísimo valor, no entendemos muy bien cómo resolverlo, no nos dan sugerencias, posiblemente integrado con estos procesos de auditoría interna, esos, digamos, procesos de asesoramiento, de acompañamiento que hacen las áreas de auditoría a los procesos de negocio, pueda ser cada vez más claro, más simple y más cercano para poder llevar a cabo ese proceso de remediación. A veces se hacen muchas verificaciones, se hacen pruebas de ethical hacking o cualquier otro tipo de pruebas, análisis de vulnerabilidades, pero llevar a cabo el proceso de remediación y concluir realmente con éxito la protección de nuestros activos e información es lo que nos cuesta. Entonces, incluirlo dentro de estos procesos y formalizarlo puede facilitar dentro de las organizaciones ese cumplimiento y realmente lograr el valor que estos procesos de auditoría, de seguimiento, de valoración o verificación que tenemos dentro de las organizaciones sí tengan resultados positivos. Bueno, Juan, aquí de pronto no sé si el tiempo ya se nos ha finalizado, queda para hacer algunas preguntas o responder algunas preguntas específicas. Vale, Olga, muchas gracias por tu conocimiento y por compartirlo con nosotros. También les recuerdo a todos los participantes
que pueden agendar una reunión de 15 minutos, es una reunión muy corta con uno de nuestros asesores, si tienen alguna duda respecto a todo el tema que ha explicado Olga para poder darle paso a la sesión de preguntas y respuestas con Enrique. Igual el link para que agenden la reunión lo voy a dejar ya mismo en el chat para todos los interesados. Ahora si quieren continuemos con Enrique. ¿Sí está ahí? Ya estuve contestando la gran mayoría de preguntas, Ok, Diego. ok, sí. ¿Quieres que las lea o no, o están dentro del chat? Pues sería chévere si quieres leerlas para socializarlo con todos y que todos estén al pendiente, porque Ok, creo por que... ejemplo, me preguntaban qué formación se necesita para poder llegar a ejecutar pruebas de hacking ético sin tener un perfil académico relacionado a TI. Es muy complicado poder especializarse si se tiene noción básica. La respuesta es no necesitas un título formal en tecnología. El mejor ejemplo, aquí estoy. Yo soy licenciado en contaduría. Sin embargo, me especialicé mucho en la parte de sistemas y sin tener un título como tal de sistemas, existen certificaciones básicas. Ahí les puse en la respuesta también el conocimiento de algunas herramientas y las recomendaciones que yo he podido seguir a través del estudio académico. Otra pregunta es qué elementos se deben de incluir ahora sí que en el hacking ético. Como toda auditoría debe de haber una planeación, un alcance, un reconocimiento, un análisis de infraestructura, el análisis de vulnerabilidades, la explotación controlada, la post-explotación, que son los movimientos laterales y evaluación de persistencia, un informe final, una parte de seguimiento, que exista una fecha de compromiso para implementar los controles. También aquí Raúl decía, ¿qué recomiendas para realizar un pen test para una empresa mediana, caja blanca, caja gris o caja negra? Este pen test sería realizado por auditoría interna. Para una empresa mediana, lo que recomiendo es un pen test de caja gris, y si lo realiza auditoría interna, este enfoque debe de combinar el acceso a la información relevante con pruebas simuladas de ataques externos, lo que permite identificar vulnerabilidades más profundas en sistemas críticos. Prácticamente las cajas grises son un equilibrio ideal entre la profundidad técnica y el realismo operativo. Y Diafanor Rodríguez me dice que si existen programas o herramientas específicas para sistemas de OT, de CCTV. Ya le puse algunos ejemplos como Rodan para buscar cámaras conectadas a Internet, Metasploit, que es un framework de los más conocidos para explotar vulnerabilidades en dispositivos de OT o cámaras. Hydra, que les puse un ejemplo en caso práctico. Wireshark, análisis de tráfico de redes de CCTV, son dentro de las más conocidas. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta adicional. Yo estoy para servir, y si no, a través de Juan Diego, cualquier pregunta, ahí seguiré en contacto con Pirani. Ya vimos que la herramienta que ellos muestran es bastante equilibrada para todo el manejo y gestión de riesgos. Yo la recomiendo ampliamente, y muchas gracias por la invitación. Y bueno, eso sería todo de mi parte, Juan Diego. Ok, Enrique, muchísimas gracias por tus respuestas, por tu colaboración y sobre todo por tu exposición y por haber compartido todo tu conocimiento con nosotros y con nuestra comunidad. También les agradecemos a los asistentes que nos están dando muy buenos comentarios sobre tu exposición. Sin duda, este ha sido un webinar de mucha utilidad. Y a todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado hoy, por su participación, sus comentarios. Esperamos que todo lo abordado a lo largo de este webinar sea de mucha utilidad para sus labores en sus organizaciones. Les recuerdo que pueden agendar una reunión con nuestros asesores para obtener más información y resolver sus dudas sobre nuestra herramienta. Pueden hacerlo ahora a través del link que les dejé en el chat. Por otro lado, les comento que en los próximos días les enviaré a sus correos la grabación, que varias personas ya la están solicitando por el chat.
Esta grabación se va con las memorias de este webinar por si desean verlo otra vez. La presentación será enviada al correo, por acá me están preguntando también eso por el chat. Y al finalizar la sesión les pido por favor que nos ayuden a responder la encuesta que van a ver en sus pantallas. Para nosotros es muy importante conocer esas respuestas para poder retroalimentar todo el tema de los webinars y los contenidos que ofrecemos para ustedes. Eso es todo por hoy. Chao a todos, feliz mañana. Nos vemos en el próximo evento de la Academia Pirani. Hasta pronto.